Un tema que va a ser de mucha edificación. Vamos a enseñar un poquito en el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que pocos conocen. Por ejemplo, si yo le hiciera una pregunta antes de iniciar, ustedes se atreverían a contestarme ahí sin miedo. ¿Cuántos paraísos registra las Escrituras? ¿Quién me da una mano? Luis dice 1. ¿Quién dice más? Sacando a Wendy de la pregunta. Vamos, Luz, ahorita vamos a ver, échame una mano, Luz. ¿Cuántos? 2. Luis dice 2, Heidi dice 2, Mariana dice 2. 1, ¿verdad? 1, tú dijiste 1. Pues miren, vamos a compartir hoy los 4 paraísos. Vamos a ver dónde y cómo lo conforma cada paraíso. Hay una diferencia entre uno y el otro que son diametralmente opuestos. Vamos al primer paraíso. ¿Cuál es el primer paraíso? ¿Cuál es el primer paraíso? No, el Edén, no. ¿Quién era la cabeza de ese paraíso? Porque Edén, paraíso. ¿Quién es cabeza de ese Edén? Otra manito. Adán, dice Luz. Pues no, el primer paraíso es el paraíso luzbeliano. Vamos a verlo en Ezequiel 28, de versos del 12 al 14. Dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces aquí vemos, lo primero que debemos de aclarar es que en la teología hay una rama que se llama la hermenéutica. La hermenéutica es el correcto o la correcta interpretación bíblica. Entonces hay una ley en la hermenéutica que se llama la ley de la doble referencia. ¿Por qué doble referencia? Bueno, porque le están hablando a una persona, pero se están refiriendo a otra. Eso fue lo que pasó con el Señor y Pedro. A Pedro le dijo el Señor: apártate de mí, Satanás. Se lo estaba diciendo a Pedro, pero era realmente a Satanás, porque era el que estaba obrando detrás de él. Entonces aquí vemos que dice al rey de Tiro, pero dice que no concuerda con este personaje histórico. El rey de Tiro habla de que era el sello de la perfección. Ningún hombre ha sido el sello de la perfección. Lleno de sabiduría. Bueno, eso podría ser, pero no tanto así, ¿verdad? Pero acabado de hermosura. Podía ser un hombre hermoso, pero dice que era el sello de la perfección. Entonces eso no coincide con el rey de Tiro. ¿Por qué escogieron al rey de Tiro para hacer esta doble referencia a Luzbel? Porque el rey de Tiro era orgulloso, era vanaglorioso, era prepotente, y había acumulado muchas riquezas, ya que era un rey próspero. Entonces, por esas cualidades que tenía el rey de Tiro, coincidía con el carácter de Luzbel. Entonces miren lo que dice en el próximo verso, versos 13, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Cuándo el rey de Tiro estuvo en el Edén, en el huerto de Dios? Nunca. Entonces ahí tenemos otro tics para saber que es haciéndose alusión, aunque hablándole al rey de Tiro se le hacía alusión a Luzbel. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Tiempo verbal pasado. Dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro.
y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, ojo, aquí dice que las vestiduras la componían 10 piedras. El rey de Tiro nunca vistió con estas 10 piedras, pero dice que los tamboriles, la música, los instrumentos estaban preparados para el día de su creación. Es otro dato importantísimo que nos habla que no pudo ser literal el rey de Tiro, el hombre histórico, la persona que aparece en la historia. Entonces, ¿por qué? Porque cuando el rey de Tiro gobernaba, ya había música, ya había instrumento. Entonces ahí no coincide. Entonces tenemos que saber entonces que no se trata del rey de Tiro. Pero el verso siguiente ya sí va a aterrizar y nos va a decir de quién se trata. Y dice el 14, dice, tú querubín, grande, protector, que te puse en el monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Entonces de aquí ya sí le habla directamente a la persona desde que se está narrando estos versos. Miren que estamos en el mismo contexto del verso. O sea, no es nada alado por los pelos. Entonces, tú querubín grande, protector. ¿Por qué razón? Porque protegía, cubría una creación. Y era la creación que luego lo que han estudiado en el Instituto Bíblico acá pudieron ver en Vida Profunda, en el último módulo del instituto, del Pénsul, vemos que habla de que Luzbel aquí estaba en la tierra. Él tenía una creación que cubría en la tierra, mas sin embargo la eliminó, la mató a todos. Por eso el Señor dijo que eres homicida desde el principio. Por eso dice Isaías 14 que tú que hacías temblar a las naciones, y un montón de otros versos más que nos hablan de este personaje que eliminó a la creación, que cubría, que protegía, que estaba para proteger a su creación. Pero él estaba en el Edén, en un huerto, porque él era ¿qué? Él era cabeza de esa creación. Al ser cabeza de esa creación, Dios lo puso en el huerto, en el Edén. Como él falla, él cae, ¿verdad? Entonces vino un sucesor, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero quería, para lo que no se atrevan a estudiar todo este capítulo 28, en el verso 2 nos habla del príncipe de Tiro. En el verso 12 nos habla del rey de Tiro, la ley de la doble referencia, porque aquí en el 14 ya nos habla directamente a qué persona específica el Señor le está hablando. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, porque la gente cree que del querubín como tal, antes de su caída, antes de comenzar a degradarse, solamente habla en Zacarías, en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Pues no es así. Vamos a ver otros versos que nos hablan de este personaje. Y yo le invito a que estudie todo este capítulo 31 de Ezequiel. Dice, en los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios. Y aquí habla ya no del rey de Tiro, sino del rey de Egipto, del faraón. Esto es otra ley de la doble mención, la doble referencia que le estuvimos hablando ahorita. Entonces, en el verso 9 del capítulo 31 nos habla de esto. Los árboles no debemos de olvidar que esto es un lenguaje metafórico. Los árboles no son árboles, los árboles son personas. Y cuando usted lo lea el capítulo entero, entonces cuando usted quite árboles y ponga personas, va a entender mejor el relato de todo lo que aconteció. Otro verso importante es el 18. Dice, ¿a quién te has comparado así en gloria? Oigan,
se comparó en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén, pues derribado serás como los árboles del Edén en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Entonces aquí vemos que él va a ir al infierno junto con los muertos a espada, pero también con los árboles. Los árboles no van al infierno. Entonces, cuando usted lee todo este relato, es interesantísimo todo esto que nos narra y nos da más luz de por qué cayó Luzbel y las cosas que lo que él cubría y todos estos datos importantísimos. Pueden leer el verso 2 que nos habla del rey, del faraón, el rey de Egipto. El 8 y el 9 también nos habla del huerto de Dios. Y el faraón, al igual que el rey de Tiro, nunca estuvo en el huerto ni en el Edén. Entonces vamos a ver ahora el segundo paraíso. El segundo paraíso, al caer Luzbel, pues viene entonces, Dios pone otra cabeza de creación y puso a Adán. ¿Y lo puso dónde? En el mismo lugar que cayó Luzbel. En el mismo lugar que cayó Luzbel. En el huerto, en el Edén, pero diferente. Diferente. Hay una gran diferencia. En el huerto de Adán había fauna y flora. Fauna y flora. Adán estaba desnudo, mas sin embargo Luzbel vestía con 10 piedras preciosas. Y el 10 no habla de prueba, lo pusieron para ser probado. ¿Dónde ocurrió eso en la línea de tiempo? Bueno, en Génesis 1, en Génesis 1:0, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra en hebreo es tohu bohu, desordenada y vacía, y Dios no hace nada, ni desordenado y mucho menos vacía. Eso nos da, lo dice bien claro en Isaías, creo que 43 o 48 el capítulo, nos dice que Dios no hace nada desordenado ni vacío, que la tierra la creó para ser habitada. Pero otro dato interesante, que cuando la tierra dice que la tierra estaba, cuando Dios creó los cielos y la tierra, la palabra tierra es eret, que significa tierra seca. La otra, en el verso 2, ya la tierra ya no estaba seca, estaba inundada en agua. Entonces en ese periodo de tiempo que no sabemos cuánto es que estaba Luzbel con su creación, porque la Biblia coincide perfectamente con la ciencia, porque la ciencia dice, no, la Biblia está equivocada, porque dice que el ser humano tiene 6,000 años sobre la tierra, pero la tierra es viejísima, tiene millones y millones de años. Sí, es verdad, hay millones de años de la tierra. Estuvo habitada antes, inclusive ahí se han descubierto hallazgos de civilización con 12 años. 12 años. 12 años no, 12,000 años de edificar la estructura de todo eso. Entonces, no es que la Biblia se contradice la ciencia, no, es lo que han enseñado, muchas cosas lo han enseñado de forma incorrecta. Entonces, en ese periodo de tiempo era que estaba el huerto. Junior, mira, si quieres siéntate acá adelante ahí. Mira, y ahí está mejorcito, ahí, y así ven, miren, qué linda la niña de Junior, miren qué cosa más bella, y qué grandota está. Ay, mamá. Aura, que Dios te bendiga, corazón. Con el permiso de Junior. Entonces, ¿qué sucede? Que en este tiempo estaba Luzbel y ahora viene el segundo paraíso, es el de Adán. Y no vamos a hablar mucho de eso porque imagínense, todos lo sabemos. O sea que aquí no hay que dar muchas vueltas porque todos sabemos que Adán y Eva
fueron cabeza de creación en este segundo huerto. Génesis 2:8 dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, aquí vemos ya un sucesor. Cayó Luzbel, se pone a Adán y a Eva como cabeza de creación. Cae Adán y Eva, y luego vienen, bueno, no vamos a entrar en eso, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ya tenemos dos Edenes con dos cabezas de creación. ¿Por qué le cuento eso? Porque usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? A mí no me interesa que hubieran todos estos paraísos. No, hermanos. Todo aquel que lo botan de un trabajo o los remueven de su posición, el que viene y por usted en ese lugar, ¿cómo a usted le gusta que le vaya? Que le vaya bien, que sea mejor que usted o que fracase. Para que se den cuenta que yo resolví aquí todo. ¿Qué a usted le gustaría? Sean sinceros, hermano, no se crean lo más archirre contra mega espirituales. No, que lo haga mal para que vean que fue injusto lo que hicieron conmigo. Entonces por eso Luzbel le tiene odio al ser humano. Porque él era la cabeza de la creación. Pero viene, le dan un golpe de estado, ponen a Adán y quiere que le vaya bien a Adán. Con toda su creación, claro que no. Ya tenemos un problema con él y nosotros no habíamos nacido. Otra cosa muy importante, porque el enemigo nos tiene ganas, es que en Isaías 14 dice, da 6 declaraciones el querubín. Subiré, me sentaré, subiré a los montes, al norte, me sentaré en el trono, seré semejante a Dios. Da 6 declaraciones. Y esas 6 declaraciones provocaron el derrocamiento, la expulsión de Luzbel del acceso que tenía al tercer cielo, y fue derribado al segundo cielo, porque va a tener 6 caídas. Ya sufrió la primera, del tercer cielo al segundo cielo. Luego va a sufrir otra caída del segundo cielo a la tierra, y luego de la tierra al infierno, y del infierno al lago de fuego. Pero no vamos a hablar de eso tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Que él quería 6 cosas: subir al trono de Dios, sentarse en el trono y ser igual a Dios, gobernar. ¿Qué sucede? Que al ser humano se le va a dar esas 6 cosas que él quería. Entonces él dice, pero si los seres humanos son inferiores que los ángeles, y yo, que soy un querubín grande, protector, el sello de la perfección, no pude lograr eso, ¿cómo se lo van a dar a estos? Lo que yo quería arrebatar a la fuerza, ahora se lo van a dar a ellos de gracia. Eso no puede ser. Yo no lo puedo permitir que José Ramón se siente donde yo me quiera sentar. ¿Me entienden? Entonces tenemos ya un problema con él y nosotros ni lo sabíamos. Entonces, por todas esas cosas el enemigo nos hace la guerra, nos roba la bendición, nos daña la salud, nos estorba para hacer cualquier cosa. ¿Me entiende? Hay estorbos. Roba, destruye. Cosas que nosotros tenemos, sean físicas o sean emocionales. Nos roba la paz, el gozo, el amor. Nos roba un montón de cosas o nos la destruye. Entonces todo esto es por este Génesis. Génesis es la palabra hebrea que significa Bereshit. Y Bereshit significa el comienzo. Este es el comienzo del problema entre el ser humano y Luzbel. Que no digan amén. Vamos a entrarle ahora al tercer cielo, porque no voy a abundar mucho en el
segundo porque está muy manoseado, muy conocido. Vamos al tercer cielo. Digo, el tercer paraíso. Que me emociono, hermanos. Me voy a dar un trago de agua para calmar mi espíritu. El tercer paraíso. En Lucas 23:43 dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy al ladrón que se convirtió le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Pero aquí hay un problema. Que Jesús en la cruz le dice al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Pero ¿a cuál paraíso se estaba refiriendo? ¿Al paraíso celestial? Claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Por lo siguiente que vamos a tratar. Miren lo que dice Mateo 12:40. No lo digo yo, lo dice Mateo. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, los 3 días y 3 noches no es todo incluido en un resort, es que iba a estar 3 días y 3 noches, 72 horas debajo de la tierra. Entonces él no podía, cuando él se estaba haciendo referencia al paraíso, no se estaba hablando del paraíso en el cielo, sino al tercer paraíso. Entonces vamos a ver algunos datos importantes que van a corroborar lo antes dicho. Entonces, ¿dónde fue el Señor? Si no fue al cielo, al paraíso que está en el cielo, que está reservado para usted, para mí. Entonces, ¿a dónde fue? Porque él dijo que hoy estaría en el paraíso el ladrón juntamente con él. Pues mire lo que dice Lucas 16, 25 al 26. Dice lo siguiente. Pero, el 25 dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces estaba haciendo alusión al seno de Abraham, que también le llamaban el cautiverio. ¿Por qué? Porque los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, todos descendían al paraíso de Abraham, al seno de Abraham. ¿Por qué razón? Porque nadie podía subir al cielo. Todos los que murieron en el Antiguo Testamento, nadie subió al cielo, por una sencilla razón: Cristo tenía que inaugurar el camino. Él tiene la primicia, el primer lugar en todas las cosas. Entonces nadie podía, Abraham, Moisés, ninguno de ellos podían entrar al cielo primero que Cristo. Y esto lo vamos a ver con base bíblica. Entonces, ¿qué sucede? Este lugar era un paraíso. Aquí estaban las almas de todo el que había sido creyente en el Antiguo Testamento. Todos. Llámese Moisés, Ezequiel, Jeremías, Zacarías, Amós, Elías fue arrebatado. Todos los creyentes del Antiguo Testamento estaban ahí, en un lugar como placentero. Y había otro grupo que estaba en un lugar que dice atormentado. Ya no había placer, no había gozo, no había paz, tranquilidad. Allá había tormento, angustia, quebranto, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos ya una diferencia en dos lugares que estaban debajo de la tierra o en el inframundo. Porque abajo hay un inframundo. Por eso es que dice la Biblia en varios lugares, en Éxodo 20, si mi memoria no me falla, en Apocalipsis, en Filipenses, dice que se va a doblar toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Habla de 3 lugares. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vemos que hay una diferencia en estos grupos. Los que rechazaron a Dios
están en el lugar de tormento. Y los que aceptaron al Señor están en el lugar placentero, que es un paraíso. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver qué acontece. Entonces, ¿dónde fue el Señor? Bueno, vamos a ver Lucas 16:26. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar para acá. Había una cima que separaba ambos grupos. Pero usted cree, cuando usted oye cima, cima, ¿qué usted entiende? Una montaña, alto. No, si nosotros vamos a la etimología de la palabra, no es montaña, es un abismo de gran profundidad. Entonces, lo invito a que busquen esa palabra. Miren, solamente tiene que buscar Lucas 16:26 en la concordancia Strong. Usted le va a buscar ahí en el diccionario Watson, es el G5926, y dice que es abismo, un abismo. ¿Qué es un abismo? Una grieta profunda, un hoyo profundo, que nadie podía cruzar de aquí para allá, ni de allá para acá. Nadie podía pasar de un lugar a otro. Estaba fríamente calculado. No contaban con la astucia del Señor. Entonces, Jesús era el que tenía que inaugurar el camino al cielo. ¿Dónde lo dice? Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo. ¿Qué significa nadie? Palabra absoluta. Nadie es nadie. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces aquí dice que nadie subió, sino el que descendió, Cristo. Entonces él tenía que inaugurar el camino, cortar la cinta. Y cuando cortaba la cinta, entonces ya todo lo que están lo que murieron del Antiguo Testamento y parte de lo que murieron en el Nuevo antes de la muerte de Cristo, todos iban a ese lugar. Por eso el salmista o los salmistas hablaban de que tenían pánico de ir, de descender al Seol, que es la palabra hebrea para hablar de infierno, que infierno es en griego. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque ellos sabían, tenían el conocimiento que ellos iban a ir a ese tercer paraíso. ¿Y por qué le ponen el seno de Abraham? Porque él es el padre de la fe. Entonces, había esa angustia porque ellos sabían, wow, para el cielo no podemos ir, sino que tenemos que ir al paraíso de Abraham, al seno de Abraham, hasta que el Señor venga e inaugure el camino. Todo eso ellos lo sabían. Bajo revelación, bajo palabras proféticas, bajo salmos mesiánicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo cambió ese lugar? Y se cerró, porque ya ahora ese paraíso está cerrado. Muy sencillo, cuando el Señor viene, ¡ay! Se me cayó. Cuando el Señor viene, dura los 3 días en el corazón de la tierra, le quita la llave a Satanás de la vida y de la muerte, para que usted y yo no tengamos miedo de la muerte. Entonces, ¿qué aconteció? Que, mira a ver qué sucedió ahí. Aquí fue que sucedió. Entonces, ¿qué sucedió? Él le quita la llave y en el Mateo 57 nos habla de que el Señor coge un grupo, resucita y ellos van y visitan sus familiares. Entonces, al resucitar a sus familiares, ellos fueron, lo visitaron. ¡Ay, fulano!
y luego mueren, pero luego cuando mueren no descienden de nuevo a ese lugar, sino que suben al paraíso celestial. ¿Ah? Y esto lo vemos también en Efesios capítulo 4, que dice que el Señor llevó cautivo la cautividad. La cautividad era la muerte. Recuerde que le dije que le llamaban el cautiverio a ese lugar. ¿Me entiende? Entonces, llevó cautivo a la cautividad. Hizo un cambio de lugar. Ya no había que descender ahí, sino que después que el Señor sube, entonces ya todo el que muere en Cristo no desciende a ese lugar, a ese tercer paraíso, sino que va al cuarto paraíso, al cielo. Pues den gloria a Dios, hermanos. Entonces, algo interesante es que el sumo sacerdote nadie lo podía tocar él iba al lugar santísimo, antes de entrar al lugar santísimo. Entonces eso dijimos semanas pasadas que todo era figura, que todo era sombra. Todo el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que iba a acontecer cuando viniera el Mesías. Entonces, mire lo que dice Juan 20:17. Dice, Jesús les dijo, no me toques. Oiga lo que le dijo. No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces nadie lo podía tocar al Señor. ¿Por qué? Porque Él no había subido al Padre. Ya había durado los 3 días debajo de la tierra. Se le apareció a un grupo, pero no me toques, porque no he subido. ¿A dónde? Al lugar santísimo. Que en el cielo hay un lugar santísimo donde está el Padre. No me toques que no he subido al Padre. Pero miren lo que acontece después. Entonces aquí vemos, no me toques. Por eso lo puse en rojo, no me toques. Pero mira ahora lo que dice el verso que le vamos a poner. Después baja el Señor nuevamente a la tierra y dice el 20:27. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en el costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que lo toque. Pon el dedo, mete la mano, ya me puedes tocar. ¿Por qué? Porque ya le había subido al Padre y como había subido al Padre, pues ya tú me puedes tocar. Porque ya yo entré al lugar santísimo, presenté el sacrificio eterno, perfecto y único, no más sacrificio, que era el Cordero de Dios sacrificado por amor a nosotros. Entonces, como ya lo presenta, porque no solamente el hecho de hacerlo, es presentarlo. Lo presenta, entonces ya sí me pueden tocar. Y por eso se le apareció a un montón de personas. De un solo golpe se le apareció a 500 gente. A todos sus discípulos, primero a las mujeres. Y oiga, una cosa tremenda, eso causó una revolución en ese entonces. Pero ya había descendido abajo 3 días, subido al cielo y luego bajó y siguió dando testimonio de que él había resucitado. ¿Y por qué él hizo todo eso? Demostrársele a tanta gente. Porque hermanos, si no existiera la resurrección, estamos todos perdiendo el tiempo aquí. Estamos perdiendo el tiempo. Porque la base del Evangelio es que hay resurrección. Y por eso también quise traer este tema. Otro dato importante, el por qué tocar los 4 paraísos. Hermanos, porque si el mismo Pablo dice, si no hay resurrección, vana sería nuestra fe. Mejor vamos a hacer entonces todo lo que están haciendo lo del mundial. Porque no hay resurrección. Bueno, se murió, ya descansó, el fin de su vida. No, la muerte, la palabra muerte no es dejar de existir. La muerte significa separación. Te van a separar el alma,
te van a separar el espíritu y te van a separar el cuerpo. Pero no es que dejar de existir, vamos a seguir existiendo. Por eso es que el ser humano le tiene miedo a la muerte, porque no fue creado para morir, para dejar de existir. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Que la gente, bueno, le ponemos el nombre, ¿quiénes dicen? No, los adventistas dicen, no, el alma muere, porque la palabra dice, el alma que pecare, morirá. Sí, pero si tú buscas la etimología de la palabra, no es dejar de existir, es separarse. El espíritu, el alma y el cuerpo. Pero la Biblia dice en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Claro, van a resucitar ¿qué? El cuerpo. Porque si es cristiano, el alma está en el cielo y el espíritu está en el cielo, vuelve al Padre, dice la Biblia que vuelve al Padre que lo dio. Entonces el espíritu vuelve al Padre y el alma está en el cielo. Entonces, ¿qué queda? Le falta uno para completarse, para ser tripartito nuevamente. Falta algo, el cuerpo que se volvió polvo, porque al polvo eres y al polvo volverá. Pero para estar allá no podemos tener el cuerpo, este cuerpo decadente que se enferma, se deteriora, se arruga por más crema que sea que se ponga uno, o cirugía que te planchen. Entonces, este cuerpo no resiste el viajecito. No aguanta, explotaría antes de llegar al segundo cielo. ¿Qué hay que hacer? Cambiarlo. Por eso lo van a resucitar el cuerpo, el polvo va a volver a tener. Es una niña que se porta muy bien. Van a reunir nuevamente todas esas partículas. Y ahí se va a formar de nuevo como los Transformers. Y ya ese cuerpo diferente, transformado, entonces se va al cielo y se junta nuevamente con el espíritu, el alma, y volvemos a ser tripartito, porque Dios es uno, tres en uno. Por eso se llama en hebreo Elohim, Dios plural. Porque son espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Que después de todo esto, entonces ya estamos chéveres en el cielo. Porque en el cielo no van a haber vagos. Y mucho menos nos vamos a agarrar y vamos a pasar de que, mire, imagínese usted, en el cielo. Miren este episodio en el cielo, mira, acostado ahí en una nube. No. Oiga, si usted cree que usted va a estar durmiendo en el cielo hay que laborar, hay que ser laborioso, trabajar. Jesús dijo, mi Padre trabaja aún y yo también. Entonces, allá vamos a hacer muchísimas cosas. Dilenia va a cantar. Yo voy a enseñar. Así lo dice Daniel 12. Y me gustó una versión que compartió José Ramón. Wow, lo dice de forma magistral. No había leído esa versión. Ese verso de esa lección, porque sí he compartido muchas veces la versión lenguaje sencillo, traducción lenguaje sencillo. Tú lo tienes ahí para que lo leas. Eso es algo espectacular lo que dice. Entonces, ese capítulo 12 de Daniel dice que los maestros de justicia, así lo dice la Reina Valera 60, van a brillar a perpetua eternidad como las estrellas. Pero me gusta esa versión que compartió José Ramón, porque dicen los maestros que enseñan la verdad. Creo que es así que dice. Venga, y léalo usted mismo con
con voz de mando y con trompeta. Ay, Señor. Dice Daniel 12:3, Biblia lenguaje actual. Pero los maestros sabios que enseñan a muchos a andar por el buen camino brillarán para siempre como las estrellas del cielo. Beso para José Ramón. Entonces, ¿y qué pasa? Dice Isaías, Efesios también que vamos a anunciar la multiforme sabiduría de Dios. Vamos a enseñar, vamos a compartir la palabra en el cielo. Por eso usted tiene que aprender aquí y llenarse de palabra, porque si usted no se llena de palabra, ¿qué va a compartir allá? Esto es la escuela, la tierra es la escuela. Aquí nos preparamos para ejercer allá lo que aprendimos aquí. Y lo que no aprendieron aquí, pues entonces algo hay que aprender aquí. Porque entonces no va a poder ni enseñar ni gobernar, sino va a tener que servir. El que no aprendió aquí va a servir. Y el problema es que allá no hay elecciones cada 4 años. Ni derrocamiento, ni mafia, ni que mira, yo tengo un primo que está reinando. Oye, coge esos 20 millones por ahí, dame y consígueme un puestecito ahí, como director, como secretario, una caballajita ahí. Nada de eso. Entonces, esto es elemental que nosotros lo sepamos. Vamos a ver el cuarto y último paraíso. Es que vamos todos para allá. Y debemos de hacer como hacen las moscas. ¿Sabes cómo hacen las moscas? Es para allá que voy. Como dirían, es para afuera que vamos. Es para afuera que vamos. De la tierra, porque vamos para el cielo. Y no vamos inventando. No inventando. Es planeado. Mire lo que dice 2 Corintios 12, del 2 al 4. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. Fue arrebatado de la tierra al tercer cielo. Dice el verso siguiente, verso 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y dice el verso 4. Miren lo que dice el verso 4. Dice el 4. Fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, el cuarto paraíso. Donde oyó palabras inefables que no se le es dada al hombre expresar. No puedes enseñar, no puedes hablar de todo lo que viste aquí, porque después se me mueren del corazón. De tantas cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Vamos al último verso. Apocalipsis 2:7. Miren lo que dice. 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué tremendo, que en el segundo paraíso había un árbol de la vida. Y en el cuarto va a haber un árbol de la vida. En el segundo paraíso había un árbol del conocimiento del bien y del mal. En el cielo ese no está. Y eso son metáforas. No es literal. Ese árbol de la vida es Cristo. Es Cristo. Quisiera decirle algo más, pero no me fue permitido explicarle. Como me pasó como Pablo. Entonces, hagamos un resumen. Y después los dejo. Si nos dejan. El primer paraíso
El paraíso de Luzbel. Segundo paraíso, el paraíso de Adán. Tercer paraíso, el paraíso de Abraham. Y el cuarto paraíso, el paraíso celestial. Pongámonos de pie. Tremendo. Cerremos nuestros ojitos bellos, preciosos. Hermanos, en el primer paraíso conseguimos un enemigo de balde. Un enemigo que nos quiere obstaculizar para que usted y yo no vayamos al cuarto paraíso. Por eso tenemos que, hermanos, por eso dice el Apocalipsis, al que venciere, al que venciere. Y para vencer a algo o a alguien hay que vencer. Yo no sé lo que tú tienes que vencer, pero yo sí sé lo que yo tengo que vencer. Yo tengo mis gigantes que tengo que tumbar. Cada quien tiene sus gigantes. Ahora la pregunta sería, ¿y tus gigantes? ¿Tú vas a dejar que te venzan? ¿Tú vas a dejar que te destruyan? Los gigantes pueden ser cualquier atracción, pecado, cualquier cosa que a Dios no le agrada o que tú sabes que eso va a ser obstáculo para tú entrar al cuarto paraíso. Esos gigantes hay que vencerlos. Por eso dice al que venciere. Al que venciere. La salvación es gratis. La salvación la pagó Cristo en la cruz del Calvario, es gratis. Pero ya después de recibida la salvación, ya después que tú la tienes en la mano, hay que vencer al enemigo. Pero hay que vencer al enemigo más grande que somos nosotros mismos. Que son la concupiscencia que está dentro de nosotros. Que nos gusta hacer cosas malas que a Dios no le gusta, y eso hay que vencerlo. No, al cuerpo no se le da todos los gustos. Al alma no se complace en todo lo que quiere hacer, porque el alma no se satisface. Y quiere más, y quiere más. Es insaciable. Hay que vencer eso, esa bebida, esa masturbación, fornicación, robo, mentira. ¿Cuántas cosas? Usted póngale mejor su gigante. Eso hay que vencerlo. Porque el ser humano se degradó en el segundo paraíso, en el de Adán. Se degradó, lo descodificaron. Se degradó de una persona moral a una persona inmoral y a una persona amoral. Ahora quieren volver a descodificar el ser humano y lo quieren volver de perverso, degradarlo a pasiones desordenadas para que Dios lo entregue, porque a Romanos dice que Dios, hay personas que lo entregan 3 entregas. Usted lo puede leer. Entonces que Dios no nos entregue. El tercer paraíso ya está deshabilitado, está cerrado. Ya no hay que pensar en ese. Vamos a concentrarnos en el cuarto paraíso. En el cuarto paraíso que, hermanos, es algo impresionante. Las calles no son de asfalto, no son de petróleo, son de oro. Su casa está adornada con piedras preciosas. Esmeralda, zafiro, carbunclo, rubíes, de todo tipo de piedra preciosa. Perlas. Donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay tristeza, donde no hay angustia, donde no hay, el cuerpo no se te va a deteriorar, no se te va a cansar, no necesitas de nada. A ese lugar tenemos que entrar.
No hay nada en la tierra, ningún placer momentáneo, pasajero. Nada supera lo que Dios tiene reservado para usted y para mí. No hay nada en la tierra. Por más lindo que sea lo que a usted le agrada, lo que a usted le atrae, por más deleitoso, wow, sin eso no puedo vivir cuando yo tenga eso. No, hermano, lo que Dios le tiene a usted y lo que me tiene a mí supera todo eso. Por crece, por mucho. No nos dejemos, hermanos, distraer ni confundir por cositas pasajeras, momentáneas, cositas, hermano, que por más lindo que sea se pudre, por más lindo que sea se oxida, por más lindo que sea se puede romper, por más bello, caro que sea y cuidado que usted tenga con eso, te lo pueden robar. Entonces lo de aquí es muy efímero, no es seguro, se puede perder en un abrir y cerrar de ojos. En un momento puede todo cambiar, así como cambió el mundo en este año, que no cambió una persona, ni una familia, ni un hogar, ni una empresa, el mundo entero cambió. Y si el mundo entero cambió en horas, también puede cambiar lo que usted cree que eso es su sustento, su medio de vida. Vamos a abrazar y aferrarnos a las cosas que son inconmovibles, a las cosas que son eternas. Vamos a tener una vista vertical, vamos a mirar arriba, dejemos solamente de mirar horizontalmente. Vamos a mirar arriba. Veamos horizontal, pero también vertical. Así estamos equilibrados, no estamos desequilibrados. Porque muchos solamente ven horizontal, horizontal, horizontal. Se vuelven gallinas, que son miopes. Pero cuando usted es como el águila y usted tiene visión a largo alcance, 2 kilómetros, usted dice, no, yo voy a mirar horizontal y también vertical. Y lo que Dios me tiene reservado, que es fiel y verdadero, nada lo supera aquí. Yo voy a vencer mi orgullo, voy a vencer mi envidia, voy a vencer mi odio, voy a vencer mi resentimiento, voy a vencer, póngale usted el nombre ahí y pídale al Señor que le dé gracia a vencer eso, para que eso no lo venza. Que son pensamientos, pastor, todavía no he hecho nada. El problema es que el pensamiento produce una emoción, un sentimiento. Y esa emoción, ese sentimiento nos va a llevar a algún lado. A algún lado nos va a llevar. O a un lugar difícil, malo por la eternidad, o a un lugar placentero. ¿Cuáles son tus pensamientos? Alinea tus pensamientos con la voluntad de Dios. Alinea tus pensamientos que sean agradables, que sean dignos. Dice Pablo, en todo lo que es digno, en esto pensad, en todo lo que edifica, en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo que es alabanza, en esto pensad. Ese pensamiento te santifica, piensa en ello. Gloria a Dios. Ese pensamiento glorifica a Dios, piensa en eso. Pero si tú ves que a ti no te santifica y a Dios no glorifica, no pienses. Reprende ese pensamiento. Repréndelo en el nombre de Jesús. A los niños, a los cananeos se mataban de pecho. Chiquitos se mataban porque el cananeo que crece, así como es una metáfora del pensamiento, así como crece el niño, se fortalece. Cuando sea grande, fuerte, te va a destruir. Ese pensamiento de pecado, ese pensamiento de rebelión a la palabra, de transgresión, de iniquidad, repréndelo, mátalo chiquito. Que si lo matas chiquito no te va a hacer daño. Si lo amamantas, si le da alimento, sigue pensando en eso. Sigue pensando en eso y sigue pensando en eso.
y constantemente meditas en eso, eso te va a destruir. Eso te va a apartar de Dios, eso te va a hacer añicos. Y el diablo va a lograr conseguir el propósito que quiere, que tú no vayas al cuarto paraíso. Como él fue expulsado del cielo y del primer paraíso, y como él quiso arrebatar 6 cosas que a usted y a mí no los van a dar, él quiere ponerle pensamientos negativos, pensamiento de destrucción, pensamiento de que no se puede, que no, que es imposible, 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 mentira del diablo. Créele a Dios que verás, que es fiel y verdadero. Y Dios te va a dar todo lo que tú necesitas aquí en la tierra y en la vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos el próximo domingo si no ha acontecido el arrebatamiento.